Existe un fenómeno psicológico que Jung observó repetidamente en su consultorio del Hospital Burgholzli, un patrón tan consistente que lo obligó a cuestionar los fundamentos mismos de la religión occidental. Pacientes que habían dedicado décadas enteras a la devoción religiosa, que habían seguido cada mandamiento, que habían servido fielmente a su concepto de Dios, llegaban a su consulta con una misma queja desconcertante. Un vacío existencial profundo, una sensación de estar viviendo la vida de otra persona, una angustia que ninguna cantidad de oración lograba aliviar. Jung comenzó a documentar algo inquietante en estos casos clínicos. Mientras más fervientemente una persona se dedicaba a servir a una divinidad externa, más alejada se volvía de su propia totalidad psicológica. Era como si la devoción religiosa, en lugar de acercar al individuo a lo sagrado, creara una fractura cada vez más profunda en la psique. Las evidencias clínicas sugerían una posibilidad perturbadora, que la doctrina de servir a Dios no solo no cumplía su promesa de plenitud espiritual, sino que activamente impedía el verdadero propósito para el cual naciste. Jung se encontró frente a una contradicción devastadora. Las mismas personas que habían renunciado a sus deseos, que habían suprimido sus impulsos, que habían moldeado cada aspecto de su vida alrededor de servir a una autoridad divina externa, eran precisamente las que experimentaban el sufrimiento psicológico más profundo. No era que estas personas no fueran lo suficientemente devotas. El problema era más fundamental, más estructural. Jung comenzó a sospechar que había una inversión deliberada en el corazón mismo de la doctrina religiosa, una conspiración psicológica que transformaba el impulso innato hacia la totalidad en un mecanismo de control perpetuo. La pregunta que emergió de sus observaciones clínicas era tan simple como explosiva. ¿Qué pasaría si toda la estructura del propósito religioso estuviera construida al revés, si en lugar de guiarte hacia tu realización, estuviera diseñada específicamente para impedirla? Los datos clínicos que Jung acumuló durante décadas revelaban un patrón psicológico específico. Cada vez que un paciente adoptaba completamente la postura de servidor de una divinidad externa, comenzaba un proceso de fragmentación psíquica predecible. Primero, la persona empezaba a proyectar todo lo divino, todo lo poderoso, todo lo significativo fuera de sí misma. El centro de gravedad psicológica se desplazaba del self interno hacia una imagen externa de Dios. Este desplazamiento no era accidental. Jung observó que las instituciones religiosas habían refinado durante siglos un lenguaje específico, una serie de conceptos que garantizaban esta externalización de lo divino. Términos como humildad, obediencia, sumisión, renuncia al yo, no eran simplemente virtudes espirituales, eran mecanismos psicológicos precisos que aseguraban que el individuo nunca reclamara su propio centro divino. La evidencia más reveladora venía de analizar los sueños de estos devotos religiosos. Jung documentó que mientras más una persona se identificaba como servidor de Dios, más aparecían en sus sueños símbolos de fragmentación, casas divididas, cuerpos desmembrados, reinos en guerra civil. El inconsciente estaba comunicando algo claro. La servidumbre religiosa no unificaba la psique, la dividía. Pero había algo aún más perturbador en los datos. Jung notó que muchos de sus pacientes más devotos experimentaban lo que él llamaba inflación psicológica invertida. En lugar de volverse grandiosos o megalómanos, se volvían cada vez más pequeños, más insignificantes, más indignos. Era una forma de patología espiritual donde la persona sistemáticamente negaba cualquier aspecto divino o poderoso en sí misma. Todo lo bueno, todo lo sagrado, todo lo significativo existía solo en la divinidad externa. El ser humano era, por definición, pecaminoso, caído, indigno. Esta no era modestia genuina, era aniquilación psicológica disfrazada de virtud religiosa. Jung comenzó a preguntarse si esta inversión era intencional. Las instituciones religiosas habían desarrollado una tecnología psicológica sofisticada
que transformaba el impulso natural hacia la individuación en un ciclo perpetuo de dependencia y control. Cada doctrina, cada ritual, cada enseñanza parecía diseñada para mantener al individuo en una postura permanente de inferioridad psicológica, siempre buscando validación externa, siempre necesitando intermediarios entre él y lo divino, nunca capaz de reclamar su propia totalidad. En 1937, Jung tuvo una consulta que cristalizaría toda su investigación sobre religión y propósito. Un pastor protestante de 52 años llegó a su consultorio en Küsnacht después de un colapso nervioso devastador. Este hombre había dedicado 3 décadas de su vida a servir a Dios, había renunciado a oportunidades profesionales, había suprimido deseos personales, había moldeado cada decisión alrededor de lo que creía era la voluntad divina. Ahora se encontraba paralizado por una depresión que ninguna cantidad de oración o consejo teológico podía aliviar. Durante las sesiones de análisis, Jung pidió al pastor que llevara un diario de sueños. Lo que emergió fue extraordinario. El inconsciente del pastor producía sueños recurrentes donde él no estaba arrodillado frente a un altar, sino de pie en el centro de un mandala, una figura simbólica de totalidad. En los sueños, una voz repetía: «No me sirvas, conviértete en mí». El pastor estaba horrorizado por estos sueños. Los interpretaba como tentaciones satánicas, evidencia de su orgullo espiritual. Pero Jung vio algo completamente diferente. El inconsciente del pastor no estaba tentándolo hacia la blasfemia. Estaba intentando desesperadamente comunicar el verdadero propósito psicológico que había sido suprimido por décadas de doctrina religiosa. Este caso clínico fue revelador para Jung porque representaba perfectamente la inversión que había estado documentando. Aquí estaba un hombre que había hecho todo correcto según la doctrina religiosa, que había servido fielmente, que había sido humilde y obediente, y precisamente por hacer todo correcto según ese marco, había traicionado completamente su propósito psicológico real. Jung comenzó a explicarle al pastor un concepto que había estado desarrollando durante años: el proceso de individuación. Este no era un concepto religioso tradicional, era un descubrimiento clínico, basado en observar qué sucedía cuando las personas realmente sanaban psicológicamente. La individuación era el proceso mediante el cual un individuo se convertía en su self completo, integrando aspectos conscientes e inconscientes, unificando opuestos internos, realizando su totalidad única. Y aquí estaba lo revolucionario. Jung había descubierto que este proceso de individuación no era servir a Dios, era realizar a Dios dentro de uno mismo. El propósito humano no era arrodillarse ante una divinidad externa, era encarnar lo divino a través de convertirse en totalidad consciente. Jung explicó al pastor una observación clínica fundamental que había hecho. Cada ser humano nace con lo que él llamaba el self, un centro organizador de la psique que contenía el potencial para la totalidad. Este self no era el ego, no era la personalidad consciente, era algo más profundo, más vasto, algo que Jung describía como la imago Dei dentro del individuo, la imagen de Dios impresa en la estructura misma de la psique humana. Las evidencias de esta estructura venían de múltiples fuentes. Jung había analizado miles de sueños y encontrado que símbolos de totalidad, mandalas, cuaternidades, figuras que representaban unificación de opuestos, aparecían espontáneamente en personas de todas las culturas, todas las épocas, todas las religiones. Estos símbolos no eran aprendidos, emergían del inconsciente colectivo como una especie de plantilla arquetípica de lo que significa ser completamente humano. Pero lo más revelador era qué sucedía cuando estas personas seguían el impulso de estos símbolos, cuando en lugar de servir a una imagen externa de Dios, comenzaban el proceso de realizar esta totalidad interna. Algo extraordinario ocurría. Los síntomas neuróticos disminuían, la fragmentación psicológica comenzaba a sanar, emergía un sentido de propósito
que no dependía de validación externa. La persona no se volvía menos espiritual, se volvía más genuinamente conectada con lo sagrado, pero ahora lo sagrado era una realidad vivida internamente en lugar de una autoridad obedecida externamente. Jung mostró al pastor sus estudios comparativos de religión. Había descubierto que las tradiciones místicas orientales, particularmente el budismo y el taoísmo, habían comprendido este principio de manera más clara que el cristianismo institucional. Estas tradiciones no hablaban de servir a un Dios externo, hablaban de realizar la naturaleza búdica, de encarnar el Tao, de convertirse en aquello que ya eres en esencia. La diferencia no era semántica, era estructural. Cambiaba completamente la dirección del desarrollo espiritual. En lugar de un movimiento hacia afuera, hacia la obediencia a una autoridad externa, el movimiento era hacia adentro, hacia la realización de tu naturaleza esencial. El pastor comenzaba a comprender algo perturbador. La doctrina que había enseñado durante décadas, la idea de que el propósito humano era servir a Dios, negarse a sí mismo, tomar su cruz, todas estas enseñanzas que parecían tan centrales al cristianismo, no solo no conducían a la totalidad psicológica, activamente la impedían. Cada vez que decía a su congregación que eran pecadores indignos, que necesitaban negar sus deseos, que debían suprimir su voluntad en favor de la voluntad divina, estaba perpetuando precisamente la fragmentación psicológica que Jung había identificado como la raíz del sufrimiento neurótico. Jung profundizó la exploración con el pastor, mostrándole algo que había descubierto en sus investigaciones sobre alquimia medieval. Los alquimistas no estaban simplemente intentando convertir plomo en oro material, estaban codificando un proceso psicológico. La gran obra alquímica era una metáfora del proceso de individuación, la transformación del material básico de la psique fragmentada en el oro de la totalidad realizada. Lo fascinante era que los alquimistas explícitamente veían este proceso como realizar a Dios, no servir a Dios. Hablaban del lápiz, philosophorum, la piedra filosofal, como el self realizado. Usaban imágenes de divinidad interna, de luz dentro de la oscuridad, de la unión de opuestos que creaba una nueva totalidad. Jung había pasado décadas estudiando estos textos porque reconocía en ellos una sabiduría psicológica que la religión institucional había perdido o deliberadamente suprimido. Los alquimistas entendían que el propósito humano no era externalizar lo divino, sino internalizarlo. No era servir a un Dios lejano, sino realizar el proceso divino dentro de la propia psique. Comenzó a mostrarle al pastor evidencias históricas de cómo esta comprensión había sido sistemáticamente eliminada del cristianismo. En los primeros siglos de la Iglesia existían tradiciones gnósticas que hablaban precisamente de este tipo de realización interna. Los gnósticos enseñaban que el reino de Dios estaba dentro, que conocerse a sí mismo era conocer a Dios, que la salvación no venía de la obediencia a autoridades externas, sino del despertar de la chispa divina interior. Estas tradiciones fueron declaradas heréticas y brutalmente suprimidas. Jung argumentaba que esta supresión no fue accidental. Una religión que enseña que lo divino está dentro de ti, que tu propósito es realizar tu propia totalidad, no puede mantener estructuras de poder jerárquicas. No necesitas sacerdotes como intermediarios si puedes acceder directamente a lo divino dentro de ti. No necesitas instituciones que te digan cómo vivir si tu brújula es tu propio proceso de individuación. No permaneces obediente y controlable si tu propósito es convertirte en tu self más completo y auténtico. La doctrina de servir a un Dios externo era, desde esta perspectiva, una inversión deliberada diseñada para mantener control psicológico. Al externalizar completamente lo divino, al enseñar que los humanos son inherentemente indignos y pecaminosos, al estructurar la religión alrededor de la obediencia y la sumisión, las instituciones religiosas crearon un sistema donde las personas permanecerían perpetuamente dependientes, perpetuamente buscando validación externa,
perpetuamente incapaces de reclamar su propio centro divino. El pastor estaba comenzando a ver las implicaciones. Cada sermón que predicaba sobre humildad, cada enseñanza sobre negar el yo, cada doctrina sobre la indignidad humana, no estaba guiando a las personas hacia Dios, las estaba alejando de su verdadero propósito de realización del self. Jung introdujo al pastor un concepto clínico fundamental, el arquetipo del self. Este no era una teoría abstracta, era una estructura observable en la psique que funcionaba como un organizador central, una especie de imán psicológico que tiraba de todos los aspectos fragmentados de la personalidad hacia la integración y la totalidad. Las evidencias de este arquetipo venían de múltiples direcciones. En los sueños de individuación aparecían consistentemente símbolos específicos, círculos, cuadrados, mandalas, figuras que representaban cuaternidad o unificación de opuestos. Estos símbolos no eran aleatorios, representaban la actividad del self intentando organizar la psique hacia la totalidad. Lo revolucionario del descubrimiento de Jung era que este arquetipo del self funcionaba de manera idéntica a lo que las religiones llamaban Dios. El self era el centro trascendente de la psique, la fuente de significado y propósito, la autoridad última en la vida del individuo. La diferencia crucial era que el self no era una entidad externa a la que debías servir, era una potencialidad interna que debías realizar. Jung explicó que la confusión había surgido porque los humanos proyectaban naturalmente el arquetipo del self hacia afuera, creando imágenes de dioses externos. Esta proyección no era necesariamente problemática en las primeras etapas del desarrollo psicológico o cultural. El problema surgía cuando las instituciones religiosas cristalizaban estas proyecciones y prohibían su reintegración. Cuando la religión insistía en que Dios solo podía existir externamente, que era blasfemia considerar lo divino como algo interno, que el propósito humano era servir a esta externalidad en lugar de realizar la internalidad, entonces la religión se convertía en un obstáculo para el verdadero desarrollo psicológico. El pastor preguntó la pregunta obvia. Si el self y Dios son psicológicamente equivalentes, entonces realizar el self es realizar a Dios, pero no esto es precisamente lo que la religión llamaría la tentación original, el deseo de ser como Dios. Jung sonrió ante la pregunta porque tocaba el núcleo de la inversión. Exactamente, respondió. La historia del Génesis, la serpiente tentando a Eva con la promesa de que comer del árbol del conocimiento los haría como Dios, toda esa narrativa funciona para establecer que el deseo de realizar lo divino en ti mismo es el pecado primordial. Es la conspiración perfecta, tomar el impulso psicológico más fundamental, el impulso hacia la totalidad y la realización del self, y redefinirlo como el pecado último. De esta manera, cualquier movimiento hacia tu verdadero propósito puede ser inmediatamente identificado como orgullo espiritual, como la caída de Lucifer, como la repetición del pecado original. Jung había estudiado esta narrativa extensivamente y había llegado a una conclusión provocadora. La historia de la caída no describe la tragedia humana, describe la estrategia de control. Al etiquetar el impulso hacia la totalidad como pecado, la religión institucional garantizaba que las personas permanecerían perpetuamente fragmentadas, perpetuamente dependientes de autoridades externas, perpetuamente incapaces de reclamar su divinidad interna. Las implicaciones clínicas de este descubrimiento eran vastas. Jung había observado que los pacientes que comenzaban el proceso de individuación, que empezaban a retirar la proyección del self de entidades externas y a realizar esa totalidad internamente, experimentaban una transformación fundamental en su relación con el propósito y el significado. Ya no necesitaban que les dijeran cuál era su propósito, emergía orgánicamente del proceso de convertirse en quienes realmente eran. Ya no necesitaban mandamientos externos para guiar su comportamiento moral.
Una ética genuina surgía de la integración de aspectos conscientes e inconscientes de la psique. Ya no experimentaban el vacío existencial que venía de vivir la vida de otra persona, porque ahora estaban viviendo desde su centro auténtico. Pero Jung también observaba resistencias predecibles cuando las personas comenzaban este proceso. La más común era el miedo a la blasfemia, el terror de estar cometiendo el pecado de orgullo espiritual. Esta resistencia no era accidental, había sido cuidadosamente instalada por siglos de condicionamiento religioso. Cada vez que una persona comenzaba a sentir su propia autoridad interna, cada vez que empezaba a confiar en su propia experiencia de lo sagrado, cada vez que se movía hacia la realización de su totalidad, una voz interna inmediatamente la acusaba de arrogancia, de pecado, de alejarse de Dios. Esta voz no era la voz de Dios, era la voz de la religión institucional internalizada. Jung mostraba a sus pacientes que había una diferencia fundamental entre inflación del ego e individuación del self. La inflación del ego era cuando una persona identificaba su ego consciente con el arquetipo del self, cuando creía que su personalidad ordinaria era divina. Esto resultaba en grandilosidad, en pérdida de contacto con la realidad, en lo que clínicamente se reconocía como estados maníacos o psicóticos. La individuación, por el Duntosis contrario, era un proceso donde el ego reconocía al self como algo más grande que sí mismo, se subordinaba al self no como un acto de sumisión, sino como un acto de alineación con la totalidad más profunda. Era la diferencia entre decir yo soy Dios y decir estoy realizando lo divino a través del proceso de convertirme en mi totalidad más completa. El pastor comenzaba a comprender por qué su depresión había sido tan severa. Durante 30 años había estado luchando contra su propósito psicológico real. Cada vez que el self intentaba empujarlo hacia la individuación, hacia la realización de su totalidad, él lo interpretaba como tentación y lo suprimía. Cada vez que emergían aspectos de su psique que no encajaban en la imagen del servidor humilde de Dios, los rechazaba como pecaminosos. El resultado era una guerra civil psicológica, donde la mitad de su ser estaba constantemente luchando contra la otra mitad, y ambas mitades estaban perdiendo. Jung profundizó en los mecanismos psicológicos específicos que mantenían esta inversión en su lugar. El más poderoso era lo que él llamaba la identificación con la persona del servidor. La persona era la máscara social que presentamos al mundo, el rol que adoptamos para funcionar en la sociedad. Para el religioso devoto, esta persona era la del humilde servidor de Dios. El problema surgía cuando esta identificación se volvía tan completa que la persona olvidaba que era una máscara. El servidor humilde no era quien eras realmente, era un rol que habías adoptado. Pero cuando ese rol consumía completamente tu identidad, cuando cada aspecto de tu psique que no encajaba con ese rol era suprimido o proyectado en la sombra, entonces comenzaba el proceso de fragmentación neurótica. Jung había observado que esta dinámica creaba lo que él llamaba una sombra religiosa particularmente peligrosa. Todos los impulsos hacia el poder, hacia la autonomía, hacia la autorrealización, todos los aspectos que no encajaban con la imagen del servidor humilde no desaparecían simplemente porque eran suprimidos. Se acumulaban en el inconsciente, formando un complejo de sombra cargado de energía. Esta sombra eventualmente se manifestaba de dos maneras. La primera era la proyección. El religioso devoto veía orgullo espiritual, arrogancia y blasfemia en otros, especialmente en aquellos que afirmaban su propia autoridad espiritual. La segunda era la irrupción. Eventualmente la energía suprimida en la sombra se volvía tan intensa que irrumpía en la conciencia, a menudo de maneras destructivas, colapsos nerviosos, crisis de fe, o lo que la religión llamaba la noche oscura del alma. Lo que Jung había descubierto era que esta noche oscura no era una prueba de fe enviada por Dios, era el resultado inevitable de haber vivido contra tu propósito psicológico fundamental
durante demasiado tiempo. Era la psique gritando que necesitabas cambiar de dirección, que necesitabas dejar de servir a una imagen externa y comenzar a realizar tu totalidad interna. Había también una dinámica de poder oculta que Jung identificaba claramente. Las instituciones religiosas se beneficiaban enormemente de mantener a las personas en esta postura de servidumbre. Un rebaño de servidores humildes era mucho más fácil de controlar que una comunidad de individuos individuados. Los servidores necesitaban que les dijeran qué pensar, qué creer, cómo comportarse. Los individuos individuados confiaban en su propia brújula interna. Los servidores entregaban su poder a autoridades externas. Los individuos individuados reclamaban su autoridad interna. Los servidores donaban su dinero, su tiempo, su lealtad a las instituciones. Los individuos individuados seguían su propio camino único. Jung no estaba argumentando que la religión en sí misma era el problema. Estaba señalando que la religión institucional había sido estructurada de una manera que invertía el propósito psicológico natural. Las tradiciones místicas dentro de todas las religiones, los sufíes en el Islam, los cabalistas en el judaísmo, los místicos cristianos como Meister Eckhart, todos habían comprendido que el verdadero propósito era la unión con lo divino, no el servicio a lo divino. Pero estas tradiciones místicas siempre habían sido marginadas o suprimidas por las instituciones religiosas ortodoxas, precisamente porque su énfasis en la realización interna amenazaba las estructuras de poder basadas en la autoridad externa. El pastor preguntó por qué, si esto era tan evidente clínicamente, la religión había mantenido esta inversión durante siglos. Jung explicó que había razones históricas y psicológicas comprensibles. Históricamente, las instituciones religiosas habían evolucionado en paralelo con estructuras de poder político. La Iglesia y el Estado se apoyaban mutuamente. Una religión que enseñaba obediencia a Dios era útil para un Estado que requería obediencia a la autoridad política. Las personas que habían aprendido a ser servidores humildes en su vida religiosa eran más propensas a ser ciudadanos obedientes en su vida cívica. Esta simbiosis entre religión y poder político significaba que cualquier desafío a la estructura religiosa de servidumbre era visto también como un desafío al orden social. Psicológicamente, había una razón aún más profunda. La mayoría de las personas tienen miedo de su propia totalidad. El proceso de individuación requiere confrontar la sombra, integrar aspectos rechazados del ser, sostener la tensión de los opuestos sin colapsarse en una simplicidad reconfortante. Es mucho más fácil proyectar toda la autoridad, todo el poder, todo lo sagrado en una entidad externa y simplemente obedecer. La servidumbre, paradójicamente, es psicológicamente más cómoda que la individuación. Requiere menos valentía, menos responsabilidad, menos confrontación con los aspectos aterradores de tu propia psique. Jung observaba que las personas a menudo colaboraban activamente en su propia supresión. No era solo que la religión les imponía la doctrina de servidumbre, era que ellos buscaban activamente esa doctrina porque los liberaba de la carga de tener que convertirse en individuos completos. Podían permanecer psicológicamente infantiles, siempre necesitando una figura parental divina que les dijera qué hacer, siempre dependientes de autoridades externas, nunca teniendo que enfrentar el desafío aterrador de ser completamente responsables de sus propias vidas. Pero Jung también señalaba que esta comodidad tenía un precio devastador. La neurosis moderna, la epidemia de falta de sentido, la depresión existencial que caracterizaba la civilización occidental, todas estas patologías tenían sus raíces en la alienación de las personas de su propósito psicológico real. Cuando vives contra tu naturaleza esencial, cuando pasas tu vida sirviendo a una proyección externa, en lugar de realizar tu totalidad interna, tu psique eventualmente se revela. Los síntomas neuróticos no son signos de debilidad moral, son mensajes del self intentando comunicar que estás viviendo la vida equivocada.
El pastor finalmente comprendió la magnitud de lo que Jung estaba describiendo. No era simplemente que la doctrina religiosa estuviera equivocada en algunos detalles, era que la dirección fundamental había sido invertida. Todo el edificio de la religión institucional estaba construido sobre la premisa de que el propósito humano era servir a Dios, pero la evidencia clínica de Jung sugería exactamente lo contrario, que el propósito humano era realizar a Dios a través del proceso de individuación, de convertirse en totalidad consciente. Jung compartió con el pastor su conclusión más radical. El verdadero propósito humano no es servir a Dios, es completar la obra de la creación, convirtiéndote en consciente. Dios, según Jung, necesita la conciencia humana para realizarse completamente. El proceso de individuación no es egoísta o blasfemo, es el cumplimiento del propósito divino. Cuando te conviertes en tu self más completo, cuando integras luz y sombra, cuando realizas tu totalidad única, no estás alejándote de Dios. Estás permitiendo que Dios se realice a través de ti. Esta perspectiva transformaba completamente el significado de la existencia humana. No eres un servidor insignificante de una divinidad lejana. Eres el vehículo a través del cual lo divino se vuelve consciente de sí mismo. Tu individuación no es una rebelión contra el propósito divino, es el cumplimiento de ese propósito. El pastor preguntó qué debía hacer con este conocimiento. Jung respondió que el proceso de individuación no era algo que haces, es algo que permites. Requiere retirar las proyecciones que has colocado en entidades externas, requiere confrontar y integrar tu sombra, requiere sostener la tensión de los opuestos sin colapsar en simplicidades reconfortantes, requiere seguir el hilo de tu propia experiencia genuina en lugar de conformarte a mandatos externos. Requiere fundamentalmente reclamar tu autoridad interna. Esto no significa volverse arbitrario o caprichoso. El self no es el ego. Tiene su propia sabiduría que es más profunda que los deseos superficiales del ego. Pero tampoco es una autoridad externa. Es tu centro más profundo, tu totalidad más completa, lo divino realizándose a través de tu existencia única. Jung concluyó: no naciste para obedecer, no naciste para arrodillarte ante una autoridad externa, no naciste para negar tu ser, para suprimir tu totalidad, para vivir como un servidor humilde de proyecciones divinas. Naciste para convertirte en quien realmente eres, para realizar el self que contiene lo divino dentro de ti, para completar el proceso de individuación que es tu propósito único e irreemplazable. La doctrina de servir a Dios fue una inversión psicológica diseñada para mantener control. Tu verdadero propósito es realizar a Dios a través de convertirte en totalidad consciente. Esta no es blasfemia, es psicología clínica. Esta no es arrogancia, es el descubrimiento más humilde, que tu existencia tiene un significado que ninguna institución puede darte ni quitarte. Un propósito que emerge del centro más profundo de tu ser. Si este video ha resonado contigo, si sientes que has estado viviendo contra tu propósito psicológico real, si reconoces que la servidumbre religiosa no te ha llevado a la plenitud que prometía, entonces es momento de comenzar el proceso de individuación. No es fácil, requiere valentía para confrontar lo que has estado evitando, pero es el único camino hacia la totalidad genuina, hacia el significado auténtico, hacia la realización de tu propósito real. No existes para servir, existes para convertirte en quien realmente eres.